Qué bendición, queridos hermanos, poder reunirnos para abrir la palabra de Dios. En un mundo lleno de incertidumbre, qué consuelo tan grande es saber que tenemos, como nos dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura. Y nos dice que hacemos bien en estar atentos a ella, porque es como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. El estudio de la profecía, recordemos, no es para saciar una simple curiosidad, sino para que nuestra fe se ancle, para que esté firme en la certeza del plan que Dios ha revelado para su pueblo. Y esta es la pregunta que nos mueve hoy. ¿Es posible? La respuesta que encontramos arraigada en la fe y en la evidencia bíblica es un sí rotundo. Es que la palabra de Dios no es simplemente un libro de historia, es la historia escrita por adelantado. Nos da un marco divino, una especie de lente a través del cual los titulares que vemos hoy dejan de ser un caos sin sentido y se convierten en el cumplimiento preciso de un plan que fue revelado hace miles de años. Bueno, aquí tenemos nuestro mapa para el camino que recorreremos hoy. Juntos vamos a ver cómo la palabra de Dios nos da un entendimiento clarísimo y bien estructurado de la historia. Nos permite, como dice el Señor, ver el fin desde el principio, y esto fortalece nuestra confianza en el Dios que está al control de cada paso. Comencemos entonces. El capítulo 11 de Daniel no es solo una crónica de eventos pasados. No, es una profecía detalladísima que el ángel Gabriel le dictó al profeta. ¿Y qué detalla? El conflicto continuo entre el reino de Dios y los poderes de este mundo. Un conflicto que, como vamos a ver, se extiende hasta nuestros días. Para poder entender Daniel 11, tenemos que usar el método que la misma Biblia nos enseña. Allá en Isaías 28 el Señor nos dice, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón. ¿Se dan cuenta? Dios en su infinita sabiduría nos da múltiples testigos. Él repite los patrones una y otra vez para que no nos quede ninguna duda, para que nuestra fe esté construida sobre la roca sólida e inconmovible de su palabra. Aquí podemos ver a grandes rasgos la división histórica del capítulo. Cada parte nos va detallando el ascenso y la caída de los grandes imperios, Grecia, luego la Roma pagana y después la Roma papal. Pero lo que es verdaderamente asombroso, hermanos, es que estos conflictos antiguos no son solo historia pasada, son un molde, un patrón divino que se repite para mostrarnos con una precisión increíble los eventos del tiempo del fin. Y es justo aquí donde la profecía cobra vida de una forma espectacular. Dentro de estas guerras entre el rey del norte y el rey del sur, encontramos un patrón divino muy específico. Es como la firma inconfundible del autor de la profecía. Mucha atención aquí, porque este es el punto clave de nuestro estudio. Este patrón de gana pierde gana no es ninguna casualidad, para nada. Es la manera en que Dios sella su verdad en la historia. Es una característica divina tejida a lo largo de la profecía que nos va a permitir identificar a los actores y los eventos del tiempo del fin con una certeza absoluta. Fíjense cómo esta tabla nos ilustra el patrón de una manera extraordinaria. La primera batalla moderna que cumple la primera victoria del rey del norte fue la caída de la Unión Soviética en 1989, una victoria clara. La segunda batalla, la derrota en el centro, es la que estamos viendo desarrollarse ahora mismo en Ucrania. La profecía indica que esta será una derrota para el rey del norte. Y la tercera batalla, la victoria final, corresponderá al conflicto de Panium justo antes de la crisis de la ley dominical. Y aquí tenemos otro testigo clave, hermanos, el tratado roto. Miren, así como la batalla de Rafia en la antigüedad fue precedida por un pacto que se rompió, el conflicto moderno en Ucrania se encendió por una disputa muy parecida. La expansión de la OTAN, algo que Rusia vio como un acuerdo que no se respetó. ¿Pueden ver el paralelo? El patrón divino se repite con una fidelidad que de verdad asombra. Entonces, la pregunta es inevitable, ¿verdad? Si el patrón está tan claro, ¿quiénes son los actores en el escenario mundial? ¿Quiénes están cumpliendo estos roles proféticos hoy en día? La respuesta nos muestra lo cerca que estamos y lo relevante que es Daniel 11 para nuestra generación. Siguiendo las líneas de la profecía a través de la historia, el estudio identifica al papado como el poder que históricamente ha sido el rey del norte, y a la Rusia moderna, con su ateísmo heredado de la Unión Soviética, como el rey del sur. Estos son los dos grandes poderes en el conflicto final que se describe en los versículos 40 al 45 de Daniel 11. Ahora, un detalle vital de la profecía, muy importante. Desde que recibió la herida mortal en 1798, como se describe en Apocalipsis 13, el papado está, digamos, proféticamente oculto. No actúa con su propio poder militar, sino que, como nos indica la profecía, otra nación se levantaría para actuar como su representante en el escenario mundial. Y esa nación, hermanos, que actúa como el poder militar y económico del papado en el mundo hoy, es, sin lugar a dudas, los Estados Unidos de América. Es aquella bestia con cuernos de cordero que sube de la tierra en Apocalipsis 13, pero que al final, nos dice la profecía, hablará como dragón.
Pero uno podría preguntarse, ¿por qué el rol de Estados Unidos parece estar tan oculto en el conflicto de Ucrania? Bueno, proféticamente esto tiene todo el sentido. Mientras está desarrollando su carácter final de bestia, se esconde detrás de lo que podríamos llamar un proxy de un proxy. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos apoya a Ucrania, lo que le permitió operar sin mostrar su mano directamente, hasta que llegue el momento de su manifestación final y abierta en la crisis mundial. Y esto, mis hermanos, nos lleva a la culminación de esta increíble profecía. Veamos ahora cómo el conflicto actual en Ucrania no es un evento aislado, sino que es el penúltimo paso, que según este patrón nos dirige directamente a los eventos finales de la historia de este mundo. A ver, si el patrón divino de gana, pierde, gana es correcto, entonces la segunda batalla, esta que estamos presenciando, debe ser una derrota para el rey del norte. Esto significa que el resultado que la profecía indica para la guerra de Ucrania es una victoria para el rey del sur, es decir, Rusia. Una derrota que preparará el escenario para el siguiente y último acto. Y después de esa victoria, la profecía nos marca una secuencia de eventos muy rápida y dramática. Primero, el orden mundial como lo conocemos se desmorona. Segundo, en medio de esa crisis global, Estados Unidos se va a levantar para establecer un nuevo orden mundial. Y tercero, y esto es lo más importante de todo, la base de esa nueva unidad global será la imposición de una ley universal de adoración. Esta, hermanos, es la ley dominical, la prueba final para el pueblo de Dios. Es el momento culminante en que Estados Unidos va a repudiar su propia constitución para imponer una adoración contraria a la santa ley de Dios, creando así la imagen a la bestia y sanando por completo la herida mortal que el papado recibió allá en 1798. Este evento, la imposición de la ley dominical, es el cumplimiento moderno de la tercera y última batalla, Panium. Será el momento del aparente triunfo total del rey del norte, el papado. Es cuando Apocalipsis 13 dice que todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. Pero alabado sea el Señor porque sabemos que esa victoria es solo por un brevísimo momento. Y así terminamos, con esta reflexión. La palabra de Dios nos muestra que la historia no es una línea recta que va hacia el caos. No, es un patrón que se repite, diseñado por una mano divina para que su pueblo pueda ver el fin desde el principio. Que esto nos dé una confianza inquebrantable, sabiendo que aunque los reinos de este mundo tiemblen y se deshagan, nuestro Redentor vive y su venida está más cerca que nunca. Amén.